La ciencia de la fertilidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencias de la Fertilidad. Yo soy la doctora Mónica. Y yo el doctor Alejandro. Y el día de hoy nos complace nuevamente a tener, siempre lo digo, un súper invitado. Todos son súper invitados para nosotros. El doctor Alejandro Cava. Alex, de verdad quiero agradecerte. O sea, porque de verdad sé que tomarse el tiempo de todos de venir es dedicarle un poco del tiempo. Y la verdad, lo que queremos hacer es pues que aporten información, ¿no? Entonces, gracias Cava, por venir y estar el día de hoy. El día de hoy, ahorita Cava, hay un tema importante que vamos a hablar. Hemos estado hablando de pues, los tratamientos individualizados, los protocolos, el laboratorio, los tratamientos de baja complejidad que les decimos, pero hay un tema importante que son las trombofilias. El día de hoy, ¿qué es las trombofilias? Pues todos los trastornos de la coagulación. Entonces era un tema que queremos retomar y queremos ver, y pues dicen por ahí que eres de los expertos en la parte de trombofilias. Pues primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar aquí, gracias a la asociación. Y eso, encantado de participar y de ver si puedo aportar algo. Claro. Pues el tema de trombofilias, para empezar un poco como introducción, es un tema, pienso que muy complejo y aparte de complejo, un poco controversial en toda esta parte de infertilidad. Y no solamente en infertilidad, también en pérdida gestacional recurrente, que finalmente la infertilidad y la pérdida gestacional recurrente se tocan en muchos aspectos y en muchos factores. Y entonces, pues explicar un poco qué son las trombofilias. Eso es lo primero que hago siempre con mis pacientes. Las trombofilias, finalmente existen las trombofilias heredadas y las adquiridas. Las trombofilias heredadas son aquellas en las que hay una mutación en algún gen, y esto lo que hace es que condiciona que una paciente pueda tener una mayor tendencia hacia la trombosis. Y siempre explico que esto no quiere decir que la paciente vaya a tener una trombosis en su vida. Puede ser que nunca vaya a tener una trombosis y ojalá que así sea, pero hay que entender también que el embarazo es una situación protrombótica. Y entonces, si una mujer tiene una tendencia más elevada que la población general hacia la trombosis y sumamos el embarazo, puede hacer una mala combinación, y entonces ahí es cuando tenemos o no que tratar, que es otro tema controversial. Sí. No, oye, y hablando así como entonces, tenemos las adquiridas, las hereditarias. ¿Cuál es la proporción que tú ves en las pacientes? O sea, ¿qué es más común? ¿Que sea algo que se adquiere o que ya tenemos una población que a lo mejor pudiéramos tener alguna como algo más hereditario, de raza? Fíjate que es muy interesante porque existe muy poca estadística y muy poca estadística mexicana y poca estadística en general en el mundo. Las trombofilias adquiridas principalmente nos referimos al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es algo que vemos en la población. Y las trombofilias hereditarias es un poco más relativo. ¿Por qué? Porque trombofilias hereditarias estamos ahí englobando a muchísimas mutaciones. Estamos hablando de MTHFR, de PAI, de factor 5, de factor 2, de deficiencias de proteína S, C. Estamos hablando de algo muy, muy amplio. Ahora, también otro factor es que no se estudian de rutina. Justo te iba a preguntar. Esa es la pregunta que tenía. El estudio de las trombofilias para las pacientes de pérdida gestacional. A mí la pérdida gestacional se me hace muy frustrante. O sea, la realidad para todos. Esto es infertilidad inexplicable. ¿Crees actualmente que debería ser, o tú lo pides de rutina, trombofilias a todas las pacientes, aunque no haya tenido pérdidas, aunque sea su primer intento de reproducción? O sea, que sea de infertilidad. Definitivamente no las pido de rutina, pero sí con las pacientes de pérdidas. Es así, lo hago de rutina. Si nos vamos a las guías de práctica clínica de la R y de la Sociedad Americana, ninguna recomienda pedir trombofilias de rutina. No solamente no recomiendan pedirlas, tampoco recomiendan dar ningún tipo de tratamiento como tratamiento con aspirina o anticoagular con heparina o enoxaparina. Y bueno, esto lo hace más frustrante, es lo que tú decías un poco, ¿no? Porque la paciente te llega y
quiere que la estudies y quiere entender por qué. Es cierto también que tanto en infertilidad de causa inexplicable como pérdida de causa inexplicable, pues agregamos un poco más de desgaste emocional a la paciente. La paciente quiere un diagnóstico. Claro. Y en pérdida gestacional recurrente puede ser hasta el 50% que hacemos todos los estudios y al final le decimos que es de causa inexplicable, que la traducción es no sé. Y entonces es muy frustrante para la paciente. En mi experiencia, y hablando un poco también de estadística y de prevalencia, cuando nosotros pedimos trombofilias, la gran mayoría de veces encontramos algo. Okay. Lo que se vuelve complejo de todo esto es que ¿a quién sí le vas a dar? Claro, porque estudiamos ciertas mutaciones y entonces esas ciertas mutaciones son los genes que hemos visto que más comúnmente puedan estar mutados. Hay que recordar que tenemos un gen que viene del lado paterno y otro gen que viene del lado materno y entonces las trombofilias nos lo reportan como heterocigoto o como homocigoto. Obviamente cuando tenemos una mutación de los dos genes que es un homocigoto, pues la expresión de la enfermedad es mucho más severa. Y aparte de eso hay combinaciones, entonces no, definitivamente nos falta muchísimo para poder acabar de entenderlo, porque puede ser que una paciente tenga un gen mutado para heterocigoto que de la codificación del MTHFR, pero aparte un homocigoto del PAI, y entonces no sabemos esas combinaciones cómo se pueden relacionar y qué tanto afectan o no a las pacientes. Lo que sí definitivamente, en mi experiencia, que obviamente entiendo perfecto que no es lo mismo que una evidencia clínica y que un estudio clínico aleatorizado, he visto que cuando identificamos mutaciones, identificamos trombofilias y damos tratamiento, nos va mejor. Oye, a ver, quisiera yo regresarme un poquito porque yo, o sea, ya cuando estás en biología de la reproducción a lo mejor lo vemos mucho más frecuente o ya más o menos sabes qué puedes hacer, pero hay muchas veces. Y en estos podcasts nos escuchan desde pacientes hasta ginecólogos. Entonces quisiera como regresarme así como un paso atrás. Y la primera pregunta que te haría es, te llega a tu consultorio una paciente que tiene pérdida gestacional recurrente y entonces haces estudio tanto para las adquiridas como para las hereditarias. O sea, pides un panel. Correcto. Y pides unos estudios para síndrome de antifosfolípidos. ¿Es correcto? Sí, totalmente. Siempre yo les explico a mis pacientes, me gusta sentarme con mis pacientes y a dedicar un tiempo a explicar, tratar de que entiendan lo que yo veo. Y entonces no me voy a detener en todos los factores que estudiamos en pérdida gestacional recurrente, pero hay dos muy particulares, que es el factor inmunológico, que ahí podríamos incluir el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es una entidad autoinmune, pero a la vez se relaciona con trombofilias, y el factor de trombofilias. Entonces esos dos factores son importantes y parte de lo que explico siempre es que cuando un embrión llega al útero y se va a implantar, porque un embrión cuando se implanta invade el útero, y entonces nosotros tenemos un sistema que es este complejo de histocompatibilidad por el cual nuestras células se reconocen como propias y entonces no nos atacamos. Y cuando llega un embrión no se reconoce como propio porque es parte pues, de la paciente, de la mujer, pero parte también del esposo. Y entonces se activan algunos mecanismos de modulación inmunológica por los cuales la mujer acepta a un embrión, aún así como que se reconoce como un cuerpo extraño. Y es la única situación que existe en el cuerpo humano en la cual sucede esto de esta manera. Si esa modulación no se da de una forma correcta, pues se ataca al embrión. Y es algo similar lo que sucede con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que se ataca a las membranas y al final también se relaciona con trombosis. Y por otro lado está este factor de trombofilias. Que el factor de trombofilias, finalmente, lo que platicábamos de la tendencia hacia la trombosis más el embarazo, que es una mala combinación, pero también es cierto que cuando se da esta invasión del trofoblasto y se empieza a formar la placenta, se forman muchísimos vasos sanguíneos nuevos, arterias, venas de muy pequeño calibre, que es muy fácil, si estamos ante una situación protrombótica más una tendencia, que se puedan formar microtrombos y que 100%. Se pierda el embarazo de una forma temprana hasta que se pierda el embarazo avanzado el primer trimestre, incluso en segundo y tercer trimestre. Oye, Cava, aprovechando, ahorita me surgió una pregunta, pero sí es, ¿qué porcentaje tú has visto de pacientes como infertilidad secundaria? Esa que también, que tienen un bebé y todo perfecto. Y entonces
viene el segundo intento, ya sea que no lo logren o que tuvieran una pérdida y de abortos posteriores al primero, el que se desencadenen ya sean factores hereditarios, pudo haber tenido hereditario y que el primero no haya surgido. O sea, el estudio de trombofilias en infertilidad secundaria. Es que justo lo que tú dices es muy interesante, porque también es cierto que la gran mayoría de pacientes que tienen trombofilias, ya sean adquiridas o hereditarias, muchas veces tienen 1, 2 o 3 embarazos normales. Y de repente... Y te digo 1, 2 o 3 porque yo veo mucha población que tienen más de 3 embarazos, que tienen muchos hijos, y de repente ves un cuarto embarazo y ahí empiezan a tener pérdidas, y ahí empieza la pérdida gestacional recurrente. O bueno, también puede ser tema de infertilidad, pero más lo vemos como pérdidas. Y siempre les explico que esto es muy parecido a las alergias, ¿no? Que una vez que nosotros, pues a lo mejor alguien que es alérgico a las fresas, come una fresa y no le pasó nada, y la siguiente vez le da una reacción, y la siguiente vez que come fresas le da una reacción casi anafiláctica, el cuerpo, ¿no? A la exposición continua podría desencadenar al... Y será multifactorial también. Entonces puede ser que una paciente con factor 5 que nunca lo supo y se embarazó muy bien toda su vida, nunca tuvo una pérdida, nunca va a tener una trombosis y se entera porque la hermana salió con factor 5. Eso pasa. O puede ser también que tuvo un embarazo con éxito, todo perfecto, empieza a tener pérdidas, estudiamos trombofilias y encontramos factor 5. Y la duda de la paciente siempre es, pero ¿cómo? Si yo ya me embaracé y estuvo todo bien. Pero es eso, es que se activa. Y cuando dices, entonces ¿valdrá la pena estudiar trombofilas cuando ya tuvo un bebé sano? Pues la verdad es que sí, ¿no? O sea, me hizo una pregunta en un congreso de que tú estudias igual a las parejas de infertilidad primaria y la secundaria o con abortos. Pues la verdad es que sí. O sea, tiene que ser el mismo abordaje. Aquí hay justo hablando de todo esto de las pérdidas y de los secundarios, nosotros ya tuvimos un capítulo de pérdida gestacional recurrente, pero algo que le pregunté esa vez también a nuestro experto fue, ¿qué pasa ahora con los bioquímicos? ¿No? O sea, porque ya el concepto de síndrome de antifosfolípidos lo estamos cambiando, ¿no? Porque antes sí tenía que tener las pérdidas con latido cardíaco o después del segundo trimestre, y entonces ahora tenemos un nuevo como concepto en el camino que es el embarazo bioquímico, ¿no? Entonces... ¿hacia dónde vamos con esto? Es complejo y es una muy buena pregunta porque a nosotros todavía nos tocó la época en la que la Asociación Europea consideraba pérdida gestacional recurrente como 3 o más pérdidas y no 2 o más pérdidas. Y entonces llegaba la paciente con 2 pérdidas y te decía, pues bueno, tú no tienes diagnóstica de pérdida gestacional recurrente. Cuando pierdas otro, ya vienes y te estudio. Pues de ninguna manera. Y entonces ese concepto ha ido cambiando y evolucionando y actualmente todos estamos de acuerdo en que 2 o más pérdidas es pérdida gestacional recurrente. Ahora, pues sí, ¿qué pasa con los abortos bioquímicos? Yo siempre que hablo de aborto también les platico que más o menos el porcentaje de embarazos que se pierden es alrededor del 15% de todos los embarazos reconocidos. Pero ¿qué pasa con estas mujeres que a lo mejor tienen un retraso, no se hicieron una prueba porque tuvieron un retraso y reglan? Pues todos esos son embarazos bioquímicos y si esos los debemos o no de tomar en cuenta, es algo creo que complejo porque tendríamos que abordar y que estudiar a una cantidad mucho más grande de pacientes, mucho más grande de pacientes. Podríamos llegar a un 20-25%. Claro, y entonces se tendría que hacer o no. O sea, ¿estaría justificado estudiar estas pacientes y abordarlas como pérdida gestacional recurrente? No lo sé, pero es un tema complejo y creo que también es muy interesante. Oye, Cava, y bueno, metiéndonos a la parte del tratamiento ahorita, que ahora en específico del MTH, o sea, metilfolato, esa parte, el riesgo que hay, y la otra es, ¿por qué no le damos de manera profilaxis a todas? O lo das tú, aspirina, Clexane, o sea, al final de cuentas creo, yo también lo voy a decir. Enoxaparina. Sí, enoxaparina, sí, hay muchas. Al final de cuentas, pues tratas de darle algo a la paciente, o sea, no sé tú si lo haces de manera, aunque no encuentres un factor, utilizas el medicamento o no.
Pues es que el tratamiento todavía es más complejo y más controversial, porque si leemos otra vez las guías de práctica clínica, todas dicen no se necesitan más estudios, no se necesitan más estudios clínicos aleatorizados, pero pues tú le puedes decir eso a tu paciente. Oye, ¿sabes qué? Sí, saliste con trombofilias, eres homocigoto para MTHFR y para PAI y llevas 3 pérdidas, pero ¿sabes qué? La guía de práctica clínica dice que no te den ni aspirina. Porque es real, la guía de práctica clínica dice que no des ni aspirina y obviamente no heparina y no enoxaparina. Y entonces, pues eso es lo que tú le tendrías que decir a tu paciente si sigues al pie de la letra la guía de práctica clínica. Hay que entender que las guías de práctica clínica son eso, son guías. Nosotros tenemos que individualizar a la paciente y ver la población a la que tratamos. Para mí es muy importante también decirle la verdad a la paciente. Entonces lo que yo hago es... Les digo lo mismo que les estoy platicando a ustedes. Las guías no lo recomiendan. Sin embargo, tú tienes esto y esto. En mi experiencia clínica, que no es la mejor evidencia, si damos aspirina, si damos enoxaparina, el resultado es mejor. Es un tratamiento que podríamos considerar empírico. ¿Por qué? Porque no hay suficientes estudios clínicos aleatorizados que demuestren el beneficio y me gusta que entiendan esa parte para que pues esté final, muy claro. Al final la paciente pues sí va a decir, pues sí, acepto, ¿no? O sea, al final de cuentas sí es para el bien de... La gran mayoría aceptan y hay veces que tenemos un excelente resultado y hay veces que tenemos otra pérdida. Y lo que acabas de decir que siempre he dicho, o sea, a lo mejor tú puedes decir, bueno, esta paciente no se lo amerita, ¿no? Pues al final de cuentas, si la paciente no logra su objetivo, pues va a buscar una segunda opinión. O sea, nosotros sabemos que en este tema hay mucha fluctuación de pacientes y puede ser que llegue al final con alguien, le dé el medicamento que empíricamente utilizó, pero también no sabemos al final de cuentas si se logra el embarazo, si era estadística que le toca embarazarse, si fue el Clexane, ¿no? Y entonces ahí empieza esa parte de la realidad, qué fue lo que logró el embarazo. Es muy complejo, ¿no? Pérdida, muy complejo. Al final. Oye, yo quiero preguntarte que eso así de tu experiencia. ¿En qué momento tú inicias el anticoagulante? O sea, me imagino que has de tener pacientes que no llegan a un in vitro. O sea, no sé, o sea, es difícil la pérdida gestacional. Puede ser baja complejidad, ¿no? Imaginemos alguna que dice esta paciente le va a hacer un tratamiento de baja complejidad, aunque tenga sus pérdidas, pero baja complejidad. ¿En qué momento inicias la aspirina? ¿En qué momento inicias el enoxa? Y en in vitro, hablando ya ahora sí de nuestra experiencia, o sea, ya sí. El día de la transferencia. Sí, porque también esa parte que no... Cuando hay latido, ¿no? Claro. O sea, esa es la duda. O sea, al final sí lo vamos a hacer es en qué momento, cuando es la implantación, desde la estimulación, no sé qué experiencia tengas tú. A la 2, lo que dicen las guías de práctica clínica, cuando sí se justifica aspirina y cuando sí se justifica usar heparina o enoxaparina, recomiendan que a partir de la prueba positiva de embarazo se pueda iniciar. Ok. En mi experiencia, cuando yo tengo pacientes que tienen una expresión muy severa de la trombofilia y que tienen antecedente de pérdida gestacional recurrente, a mí me gusta iniciarlo al momento de la ovulación. Por lo general lo intento hacer con ciclos de baja complejidad, tratar de planear con los pacientes el embarazo, a lo mejor hacer un ciclo de baja complejidad del cual vigilamos y vemos cuándo es el momento de la ovulación, lo hacemos con coito programado y ahí empezar el tratamiento. No siempre se puede porque también es un gasto importante. Sí. Claro. Pero lo ideal entonces en baja es cuando vas a inducir la ovulación, que sabes que es cuando se va a formar la fecundación. Hacerlo así y cuando yo lo hago con alta complejidad, lo hago igual al momento de la transferencia. Desde ahí empiezo tanto aspirina como enoxaparina. Idealmente enoxaparina es lo que más utilizo. Y enoxaparina dosis profilácticas. Sí. Por lo general intento usar 1 miligramo kilogramo peso, más o menos. Okay. Oye, y tenemos otras pacientes, o sea, ahorita me surgió esa paciente que ellas saben que tienen un factor. Imaginemos, el factor 5 del Eden y se va a someter a un tratamiento. No ha tenido pérdidas ni nada, pero nosotros sabemos el riesgo con la estimulación. ¿Tú en esas pacientes les inicias también de manera profiláctica un anticoagulante? O sea, sí, o sea, esa familia, esa paciente que se enteró que la hermana
tiene el factor o la mamá y te llega y se va a someter a un tratamiento. ¿Cómo esa paciente la...? Por lo general y hasta ahora no les doy profilaxis y la verdad es que me ha ido bien. Ah, ok. Y algo que también intento hacer siempre es que en mis pacientes que sé que tienen alguna trombofilia es hacer equipo con un hematólogo. Desde antes del embarazo, durante el intento y durante el embarazo. ¿Tú cambias de protocolo por saber niveles altos de estradiol en pacientes que tienen algún factor de trombosis durante la estimulación? Ejemplo, por ejemplo, en lugar de darle convención a que a lo mejor agregues inhibidores de aromatasa como para bajar los niveles de estradiol o está de más o esa definitivamente parte. Si hay una trombofilia o hay el antecedente de una trombosis. Exacto. Sí, por supuesto que sí. Y si se puede llegar a los niveles más bajos que podamos de estradiol y más, que lo podemos hacer de una forma muy sencilla utilizando letrozol actualmente, por supuesto que lo hago. Pero eso siempre lo hago de mano de un hematólogo y creo que eso me ha ayudado muchísimo a tratar y a individualizar a mis pacientes también para ver los riesgos. Porque cada paciente tiene un riesgo distinto. 100%. Eso me llevaría a la siguiente pregunta. Entonces, dentro de tu equipo de trabajo, tú siempre vas de la mano con un hematólogo y cuando hablamos de los paneles, ¿también tienes a un genetista para que también traduzca lo que dice el panel? Tengo a una genetista, a dos genetistas con las que trabajo y que la verdad tienen paneles de trombofilias padrísimos, que en los resultados viene ahí toda la interpretación clarísima. Sí, porque lo haces el estudio. Sí, claro. Y te sale y abajo viene todo. Así como que... Esto tiene la interpretación padrísima y ahí te viene, ¿no? La paciente tiene mutado este gen que codifica MTHFR, que es la metiltetrahidrofolato reductasa, que se relaciona con el metabolismo del ácido fólico y por lo tanto puede aumentar los niveles de homocisteína y se relaciona con trombosis y se relaciona con pérdida gestacional recurrente. Entonces, cuando tú le enseñas eso a tu paciente, sí, ya no. Pues está clarísimo. Oye, ahorita que dijiste de metil, darle a las pacientes, cambiar ahorita la moda de metilfolato en lugar de ácido fólico. Yo actualmente estoy dando metilfolato en vez de ácido fólico. Funciona muy bien. Ok. Y si nos puede ayudar en algo, bienvenido. Creo, y ustedes lo sabrán también, que en reproducción vamos cambiando mucho de los protocolos que utilizamos de suplementación, sobre todo, ¿no? De repente la coenzima Q10 ahora está... todas las pacientes traen coenzima Q10 cuando te llegan, ¿no? O vitamina D, vitamina C, lo que se nos ocurra. Entonces, pues todo lo que no cause un daño, que quizá pueda causar un beneficio, creo que puede ser bienvenido. Entonces, dar metilfolato en vez de dar ácido fólico, creo que es una buena medida. Por ahí había leído en alguna ocasión que el porcentaje de la población mexicana que tenía deficiencia de metilfolato reductasa es muy alta, ¿no? O sea, es que es impresionante. Es que dicen que hasta como el 50%. Yo leí 58, sí. Cuando hacemos el estudio a las pacientes es increíble la cantidad de mutaciones que encontramos. O sea, yo les puedo decir que es raro que yo haga el estudio de trombofilia si no encontremos ninguna mutación. Habría que ver cómo interpretar ese estudio y cómo actuar, pero si buscamos las mutaciones las encontramos. Es como la hormona antimolina que dices, la pides y contra qué te vas a enfrentar, ¿no? O sea que no es que implica, porque no necesariamente es infertilidad. Sí. Yo he preguntado porque perfil de trombofilias puede haber uno extenso, inmenso, carísimo, pero aunque lo diga hasta lo normal. O sea, también tienes que saber lo que vas a pedir, porque no puedes pedir uno y después cómo lo interpretas. O sea, en la realidad necesitas a alguien. O sea, tanto que no está regulado y estudiado que estudiamos ciertos genes que codifican a ciertas proteínas o ciertos factores, pero en realidad la metiltetrahidrofolato reductasa, por ejemplo, estudiamos 1 o 2 genes, nada más. Y así de todos los demás factores. Entonces, pues sí, estudiamos lo que hemos visto que es más común, pero no estudiamos todo lo que se puede estudiar. Sí, como sí. Y aparte, tampoco entendemos bien el significado clínico que eso representa y las combinaciones entre las mutaciones. Entonces, sí, es un tema muy complejo. Es un tema que falta estudiar muchísimo y que nos podamos poner de acuerdo en cómo tratarlo y cómo y cuándo estudiarlo. Oye, ahorita me surgió,
¿cuándo suspendes el tratamiento? Sí. Por lo general la aspirina la dejo durante todo el embarazo hasta la semana 37. Ok, era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Tú usas aspirina de manera rutinaria? No en todos mis pacientes. No en todas las pacientes. No, definitivamente no. En las que tienen algún riesgo. Por supuesto, cuando hacemos el ultrasonido del primer trimestre y vemos para riesgo de preeclampsia o de restricción de crecimiento. Sí, como otras cosas. Si está hasta indicado, la 37. por supuesto, hasta la semana 37. ¿Y heparina debajo? Ahí es un poco más complejo porque no queremos obviamente que nuestra paciente esté con anticoagulada cuando es el nacimiento. Entonces, una opción puede ser planear con la paciente cuándo va a ser el nacimiento, o sea, hacer una inducción y que entonces la paciente lo suspenda 24 horas antes. Pero tú sí lo sigues todo, o sea, no lo suspendes en el primer trimestre y eso no. Sí, o sea, te si llevas es con trombofilia, si es por trombofilia, no lo suspendo porque justo está el riesgo también de tener una pérdida en segundo o inclusive en tercer trimestre. Y cambia un poco entre heterocigoto y homocigoto la mutación, que digas, bueno, es como recesiva, ¿le inicias y le suspendes antes o también te sigues? En teoría cambia la expresión y la severidad de la enfermedad, sí. Pero si tienes a una paciente que ya tuvo 5 pérdidas y que es heterocigoto, pero ya lograste pasar esas semanas de la pérdida, yo no se lo voy a quitar hasta que nazca ese bebé. Sí. O sea, no me voy a arriesgar. Y la paciente la voy a tener aterrada si yo le quito. Sí, porque si pasa algo es... Ajá, si lo pierdes la 18. Sí, es que a lo mejor fue porque lo suspendí o algo, ¿no? Probablemente. No, la verdad sí es un tema muy interesante, o sea, la verdad, y frustrante, que es empírico, pero yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Se puede criticar, hay mucho lugar a crítica. Decir, oye, ¿por qué haces esto si las guías de práctica clínica no lo dicen? Si no hay suficientes estudios. Yo creo que la clave es individualizar y ser muy derecho con tu paciente y explicarle. Yo, con algo personal que lo digo, yo tuve una paciente que si me viera, le agradezco, me recibí un mensaje después que no logró el embarazo, que tiene una mutación. Y en ese entonces, pues yo me fui muy evidencia, ya sabes, lo que se dice, ¿no? Llegó, no sé, llegó con alguien y al final le da el anticoagulante y logra el embarazo, ¿no? Entonces, pues eso de reflexionar, ¿no? Al final de cuentas, no sé si fue el estadístico y lo que sea, pero el chiste es como dice, aprendes a tener esa empatía de decir las cosas, sin embargo, lo vamos a utilizar y dependemos, ¿no? Sí, tomar decisiones con los pacientes se vale también, poner todo sobre la mesa. Oye, las guías no lo recomiendan. Si queremos apegarnos a eso, podemos no hacer nada. Está esta otra opción que esto te ofrezco mi experiencia. No, por lo general nadie. Y como tú dices que soy muy famoso en trombofilias, no es porque sea experto, es porque la vida me ha llevado ahí, porque tuve una paciente que es una paciente que tenía y ha tenido muchísimas pérdidas y afortunadamente con tratamiento pudimos tener 2 embarazos y nacieron 2 bebés sanos, no con todo el tratamiento que estamos platicando y nos fue muy bien y ella sabe muchísimo del tema y entonces está en todos los grupos de apoyo y hay muchísimos grupos en Facebook y de WhatsApp y ella los dirige y de ahí es que surgió, pero qué padre. Y de ahí es que me recomiendan mucho a mí en tema de trombofilias y por eso veo actualmente muchísimo pérdida gestacional recurrente y veo muchísimo pérdida gestacional recurrente con diagnóstico de trombofilias. Son pacientes es difícil. O sea, a mí se me hace, yo siempre, como lo dije. Pero mira, la satisfacción de cuando después de todo esto, una paciente que ha vivido pérdida gestacional recurrente, que pueda tener un bebé sano en sus manos. Es que es muy frustrante para el médico y para la paciente no encontrar una causa, ¿no? Sin embargo, yo siempre les digo que es mejor no tener una causa y estar sano. Pero bueno, esa mentalidad es difícil. No, yo también es lo que les digo. Y hay que entender la limitación, independientemente ya de las trombofilias, pero las limitaciones que tenemos. Porque nosotros sí estudiamos algunos factores, hacemos algunos estudios, tanto en infertilidad como en pérdida, pero todo el proceso es tan complejo que no podemos decir que porque nosotros le hicimos nuestro protocolo de estudio y no encontramos la causa, entonces no existe. Claro que existe. A lo mejor con un in vitro nos saltamos. Ahora luego le agregas la edad, ¿no? Porque estos pacientes van pasando, porque tienen una pérdida. Luego, de que si estudiamos o no el embrión, el duelo, y luego ya pasó otra vuelta, puedes tardar hasta... Yo
la verdad, llegan con nosotros y cuando haces el análisis, 1 año y medio, 2 años ya con 2 nosotros, años, de 3 que años con una por fin prostituta. lo logran. Claro. Y eso le agregas la calidad, es cuando dices. Y la estudiaste y no encontraste nada. O sea, yo siempre les pongo el ejemplo de la trompa, ¿no? O sea, sí, la histerosalpingografía, tus trompas no están tapadas, pero es que ¿Cómo las sabes que trompas sirven? no son una tubería y ya está. Claro, totalmente. Tiene una Los función pelitos. muy compleja, Sí. todos los cilios, tiene que atraer al óvulo, captarlo, transportarlo, Totalmente de traerle acuerdo el contigo. espermatozoide. Entonces, yo con una histerosalpingografía no te puedo decir, tus trompas están perfectas. Pues Sí, no. sí, sí. Entonces es mucho más complejo y a veces, Claro. pues sí, haces un in vitro y se embarazó. Sí, Pero sí, pues sí, sí. te saltaste Sí, toda esa sí. parte, ¿no? 100%. Oye, Bueno, pues Cava, ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y es, ¿tú dónde ves el futuro de la reproducción en México? ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que por un lado cada vez vamos hacia tener una población mucho más sensibilizada al tema de reproducción, ya al tema de infertilidad. Cada vez creo que hay más educación y eso lo veo Con tus pacientes. con muy buenos ojos y lo veo que con mucho gusto, que cada vez los pacientes saben más y se informan más conciencia en cuanto al tema de preservación de la fertilidad, de poder guardar óvulos o inclusive guardar esperma, cada vez más conciencia en cuanto a tratamientos, ¿no? Antes se veía como la fertilización in vitro de algo de otro mundo y cada vez hay más conocimiento y eso pues es muy bueno, creo. Lo otro que veo es que pues en reproducción siempre todo cambia, ¿no? Ahora estamos en esta controversia. Antes era, pues sí, vamos a hacer diagnóstico genético y ahora no hay que hacer diagnóstico genético. Hay que hacer estudios de receptividad endometrial. No hay que hacer estudios de receptividad endometrial. Sí. Estamos regresando a lo que antes Sí, a hacíamos. los básicos. Entonces creo que nos quedan unos años para poder tener más evidencia sólida y saber qué es lo que tenemos que hacer. Creo que el diagnóstico genético va a avanzar muchísimo. Toda la parte de genética creo que se va a volver imprescindible. Eso yo también lo creo. O sea, creo que la genética llegó para quedarse y cada vez le va a entrar más fuerte. Y lo que también veo cada vez más fuerte es la inteligencia artificial, sobre todo en el laboratorio. Es igual que yo. O sea, creo que eso va. En los que eso congresos llegó eso va. para quedarse y cada vez vemos más en los congresos eso, inteligencia artificial y genética, muchísimo. Hay que meternos. Pues sí. Hasta pues, ya viene próximamente un sí, genetista en un podcast. Y la Que- inteligencia artificial también le vamos a dar y vamos a ver qué sigue de nuestro futuro. Pues muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que es muy difícil a veces dedicar un poco de tiempo a la educación y pues te lo agradecemos de corazón. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Cava. Encantado. Y que sigas siendo experto en trombofilias para que sigamos avanzando, ¿no? Que podamos tener estudios, quizá eso valdría Eso lo más que la sea, pena. una buena base de datos de Sí, los es mexicanos, ¿no? Porque Claro. sabemos que hay comunidades específicas y cosas por el estilo, pero en general, en Sería población muy general. interesante. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos.